Bienvenidos a Economía en Breve 364 del 19 de mayo del 2024. Comenzamos esta semana con lo que ocurre en el entorno global en el que se están dando eventos de gran relevancia que hay que tener presentes y comentar especialmente porque apuntan hacia tiempos difíciles para el orden mundial. Esta semana el presidente Vladimir Putin visitó China y se reunió con el premier Xi Jinping, logrando acuerdos para fortalecer su relación bilateral y mandando un mensaje ominoso al mundo. Entre otras cosas, acordaron incrementar su cooperación para hacer frente a la contención de los Estados Unidos, acusándolos de querer estacionar sistemas de misiles alrededor del mundo que representan una amenaza directa a la seguridad de Rusia y de China. En los hechos, luego de que el premier chino visitara Europa y escuchara las preocupaciones de los europeos por estar apoyando a la Rusia de Putin y facilitándole con ello su agresión sobre Ucrania, Xi deja ver que China está del lado de Putin. Los tambores de guerra están sonando en el mundo y las potencias se están preparando para un enfrentamiento que está escalando rápidamente de lo simplemente comercial a lo que puede ser abiertamente militar. Varios analistas han señalado que estamos en una nueva guerra fría mundial o en los prolegómenos de la Tercera Guerra Mundial y tal vez no estén tan equivocados. Miren, podrá no gustarnos el orden liberal instaurado después de la Segunda Guerra Mundial y liderado por los Estados Unidos, pero hay que notar dos cosas importantes. La primera es que ese orden produjo muchos años de paz en el mundo e incluso el surgimiento de China como potencia económica. Y aunque la narrativa de que la globalización y el capitalismo han fallado ha sido extendida hasta el cansancio, la realidad que nos arrojan indicadores duros como la proporción de personas en pobreza extrema o el número de niños que mueren al nacer es que el mundo mejoró notablemente en este periodo. La segunda es que fuera de este orden predomina la barbarie, el agandalle mediante el uso de la fuerza, tal como lo está intentando Putin y como quiere hacer Xi en Taiwán. Es mucho lo que está en juego para el mundo entero en Ucrania y me parece que los aliados occidentales lo saben y tratarán a toda costa de evitar la victoria de Putin, lo que apunta hacia una escalada militar en la zona que esperemos no se salga de control. En otra noticia relacionada, Putin removió a su secretario de Defensa Sergei Shoigu y nombró al economista Andrei Belousov como nuevo ministro de Defensa. De acuerdo a los analistas, Shoigu era enormemente corrupto, además de ineficiente como militar, y Belousov es un tipo que sabe hacer cuentas y mover la maquinaria industrial del aparato militar ruso, lo que nos deja ver que Putin se está preparando para una guerra larga en Ucrania y redoblará la apuesta. De hecho, pues instaurando una economía de guerra en su país. Ya veremos en los próximos días las reacciones de Estados Unidos y sus aliados sobre lo acontecido y me inclino a pensar que la contención sobre China continuará en aumento. Rusia puede proveer a China de ciertas materias primas y ayudar a empujar la visión de un orden multipolar que comparten sus líderes, pero pues no puede sustituir a los mercados occidentales como principal fuente de exportaciones. Por cierto, China tiene sus propios y grandes problemas como la crisis inmobiliaria que ahora intenta resolver con un paquete financiero que incluye, entre otras cosas, remover el piso de las tasas de interés hipotecarias, reducir el enganche para comprar una propiedad y proporcionar liquidez por $42,000 millones para comprar casas que no se han vendido. Uno de los problemas fundamentales de la economía de China y por lo cual no es un verdadero retador para el poderío de la economía estadounidense, es que allá es el Estado el que toma decisiones de enormes cantidades de recursos en lo que los oficiales del Partido Comunista deciden que se requiere, pero que no entienden bien lo que las personas necesitan. Al no tener una economía de mercado con precios que reflejen los deseos y necesidades de las personas, es fácil producir desastres como el que tienen ahora en su sector inmobiliario, con millones de viviendas que sus habitantes por diversas razones simplemente no quieren comprar. La economía de mercado funciona porque se propicia la cooperación voluntaria entre las personas que utilizan los precios como mecanismo principal para ponerse de acuerdo y realizar los intercambios que hacen
funcionar y que generan prosperidad. Pero ese es un tema muy profundo que requiere otro espacio, con mucho espacio para comentarse. Pasando a los indicadores económicos de la semana, en Estados Unidos la inflación al consumidor del mes de abril fue 0.3%, en línea con lo que se esperaba, aunque como pueden ver en esta gráfica, este nivel de inflación todavía está por arriba de lo que era usual antes de la pandemia. Si comparamos contra los meses de abril de años anteriores, como en esta otra gráfica que muestra gran volatilidad, el resultado de este año fue el mejor en los últimos 4, pero todavía no es un buen resultado. Si excluimos alimentos y energía para dejar la parte más estable de los precios, el llamado núcleo de la inflación también fue 0.3% mensual, también estuvo en línea con lo esperado y como vemos aquí en la gráfica, también sigue por arriba de los niveles que presentaba antes de la pandemia, es decir, todavía está en niveles incompatibles con la meta de inflación del 2% que persigue la Reserva Federal. Si vemos abril de este año comparado con los meses de abril de años anteriores, encontramos que el resultado de este año es el más bajo en el periodo pospandemia, pero está por arriba del periodo antes de la pandemia, es decir, sigue siendo una lectura elevada. Si vemos la evolución a tasa anual de ambos índices, vemos que la inflación core, el núcleo, sigue bajando a un ritmo lento, alcanzando 3.6%, mientras que la inflación general está en 3.4%, ambas aún lejos de la meta del 2%. También en Estados Unidos se publicaron las cifras de producción industrial del mes de abril con resultados ligeramente negativos. La producción industrial no creció nada cuando el promedio de analistas esperaba un crecimiento marginal de 0.1% y como pueden ver en esta gráfica se mantiene estancada por 2 años seguidos. Las manufacturas resultaron muy diferentes a lo previsto al caer 0.3% cuando se esperaba un crecimiento de 0.3% y al igual que el total de la industria se mantienen estancadas. La utilización de la capacidad instalada en la industria se redujo de forma casi imperceptible a 78.4%, pero quedando en línea con lo que se esperaba. Las ventas minoristas también resultaron decepcionantes en abril, ya que no crecieron nada cuando los mercados anticipaban un fuerte aumento de 0.4% y como puede verse en la gráfica, están creciendo a un ritmo parecido al que observaban antes de la pandemia. Excluyendo automóviles, las ventas crecieron 0.2% en abril, justo en línea con lo que se esperaba. Haciendo un balance, los indicadores de la semana en Estados Unidos fueron negativos, con una inflación que desciende muy lentamente, la producción industrial estancada y las ventas minoristas creciendo por debajo de lo esperado. También en la semana en Estados Unidos hubo varios comentarios de economistas relevantes y miembros de la Reserva Federal que apuntan hacia tasas de interés más altas por más tiempo, a pesar de que los mercados financieros han interpretado los datos recientes con gran optimismo para descontar, como han venido haciendo desde hace tiempo, el primer recorte de la tasa de interés de la Reserva Federal en los próximos meses. Ya veremos qué nos dice la Fed en su próxima decisión, muy probablemente se mantendrá sin cambio. Y hablando de los mercados, los principales índices accionarios mostraron resultados mixtos en la semana, como vemos en nuestra tabla usual, aunque el promedio de estos 10 mercados registró una ganancia de 0.6%. El índice Dow Jones Industrial de Nueva York registró un nuevo máximo histórico este viernes, terminando por arriba de las 40,000 unidades por primera vez en la historia. Me llamó la atención esta nota que refiere que son varios los mercados accionarios que han estado marcando récords, lo que refleja la gran cantidad de liquidez que todavía está disponible en el mundo, más que las condiciones que enfrenta la economía mundial y sus perspectivas. La Bolsa de Valores en México registró una baja marginal de 0.2% en la semana para terminar en las 57,583 unidades. Nuestro peso mexicano se apreció, es decir, bajó en la semana para terminar en los 16.61 pesos por dólar en el mercado interbancario, como ven aquí en nuestra gráfica. Pasando a los temas económicos de la semana, en México, el indicador oportuno del consumo privado interior, que recordemos es un ejercicio de nowcasting que trata de anticipar un poco
al dato concreto, apenas creció 0.1% en marzo y no creció nada en abril, lo que representa malas noticias al describir un consumo privado básicamente estancado, aunque hay que recordar que esta estimación ha quedado bastante lejos de lo observado en meses anteriores. El consumo privado es el principal motor interno de la economía y si se confirma que está básicamente estancado, sería una mala señal para el ritmo general de la actividad económica en el país y las perspectivas de crecimiento de este año. Por otro lado, la Secretaría de Economía dio a conocer las cifras de inversión extranjera directa del primer trimestre del año, refiriendo un récord histórico de 20.3 miles de millones de dólares, como pueden ver aquí en esta gráfica. La noticia hay que verla con cuidado, por un lado porque lo normal en una economía es que todo el tiempo se estén alcanzando nuevos máximos históricos en los niveles de las variables como esta. Por otro lado, en el mismo informe puede verse que la gran mayoría de este monto, el 97%, representa reinversión de utilidades de las empresas extranjeras ya instaladas en el país y solo el 3%, es decir, 600 millones de dólares, fueron nuevas inversiones, lo que quiere decir que el famoso nearshoring continúa más visible en las noticias y la narrativa que en los datos duros. Como he señalado en varias ocasiones, la relocalización de cadenas de suministro, el nearshoring, representa una oportunidad enorme para nuestro país, especialmente ahora que siguen distanciándose los Estados Unidos y China, pero es una oportunidad que no estamos aprovechando por la falta de visión del presidente y su partido, que insisten en una política energética, entre otras cosas, insisten en una política energética del siglo XIX, más orientada al control y al poder político que a la eficiencia y prosperidad económica. La semana que inicia tendremos mucha información importante en México, comenzando con el indicador oportuno de la actividad económica de abril y las ventas al por menor de marzo. El martes tendremos los resultados de la encuesta Citibanamex y el jueves, en un día muy cargado, tendremos la inflación al consumidor de la primera quincena de mayo, las cifras detalladas del Producto Interno Bruto del primer trimestre, el indicador global de la actividad económica de marzo y las minutas de política monetaria de Banco de México. El viernes tendremos la balanza comercial del mes de abril y la balanza de pagos del primer trimestre del año y empezaremos la semana pues viendo qué pasó en el tercer debate presidencial entre las candidatas y el adicional y ya estaremos comentando estos temas en el siguiente programa. En Estados Unidos destaca la publicación de las minutas de política monetaria de la Reserva Federal y ya para terminar la semana las órdenes de bienes durables. Para la sección Tiempo de Crecer les tengo un par de frases para reflexionar en serio sobre un tema especialmente importante para nuestro desarrollo personal. Nos dice David Goggins, que por cierto es un personaje excepcional como podrán ver en su libro Can't Hurt Me, No Me Pueden Lastimar, muy bueno por cierto, que la vida es un juego mental. Life is a mind game. Por otro lado, Sir John Hargrave, autor de este libro que he comentado mucho y también me parece imprescindible para la biblioteca personal, que se llama Mind Hacking, nos dice que dominar tu mente es dominar tu vida. To master your mind is to master your life. Una de las maestrías más populares por su alto valor en el mundo es la administración de negocios o business management, pero la maestría que verdaderamente hay que adquirir es la de nuestra propia mente. El mind management. Es importante darnos cuenta que nuestra mente puede hacernos ser nosotros mismos nuestro principal aliado o nuestro principal enemigo y aprender a dominarla es fundamental para lograr las metas que nos proponemos. Creo que en este espacio no les he contado que por azares del destino me he metido a aprender bastante de neurociencias y de una forma bastante profunda, si bien no a un nivel de un neurocientífico, sí diría a nivel de un gran conocedor del tema y he encontrado una gran cantidad de conocimientos muy valiosos para comprender mejor el funcionamiento de nuestra mente, de nuestro cerebro y por lo tanto de nosotros mismos. De hecho, tengo una plática que he titulado Introducción al Pensamiento Efectivo 5X que ya he dado en algunos foros y como webinar y que estaré dando como webinar en los próximos meses. La siguiente fecha de este webinar es el 29 de mayo y los que estén interesados en desarrollar un pensamiento más poderoso están cordialmente invitados y como son suscriptores de Economía en Breve, sin costo para esta plática. Les pediría que me manden un correo a la dirección que ya conocen o se registren en esta liga que ven aquí para que les esté
enviando información sobre este nuevo tema que estaré desarrollando a partir de ahora. Y con esto terminamos este programa número 364. Muchas gracias y que tengan una excelente semana.